tela 16 de julio, la masonería y el nuevo orden mundial. Cuando hablamos de la masonería, hablamos directamente de un grupo que está trabajando el nuevo orden mundial en las sombras. Una logia ocultista que está trabajando para crear una sola religión, una sola moneda y un gobernante mundial que nosotros conocemos como el anticristo. Escrito está en la Biblia, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, versículo 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La masonería se considera como un grupo filantrópico, filosófico y simbólico y no religioso, que trabaja en el desarrollo moral e intelectual del hombre. Ellos adoran a un Dios al cual denominan el arquitecto de todo el universo, el cual prácticamente es ajeno al Dios de la Biblia, a yo soy el que soy, a Yahvé, a Yeshua HaMashiach. Y esa es la realidad en cuanto a este grupo. Este grupo tiene como finalidad también la reconstrucción del tercer templo judío en Israel. Cuando nosotros hablamos de este grupo, directamente entendemos que es un grupo que se disfraza como ángel de luz, puesto que busca el desarrollo intelectual y moral del hombre, y también hablan y creen en la eternidad. Para ellos, Jesucristo simplemente es un Dios más, no es el camino, la verdad y la vida, que no es necesario tener a Jesucristo, que sino mediante nuestras buenas obras, mediante el desarrollo de la virtud, nosotros podemos ser eternos. Para ellos directamente Dios es energía. Hay energía positiva y energía negativa, y nosotros seríamos dioses pequeños. Masonería se suma con las filosofías erróneas, doctrinas de demonios de la nueva era. Orígenes de esta secta ocultista. Nos vamos a los templarios y a los rosacruces. Los templarios ha sido un grupo creado para resguardar y cuidar a los visitantes de Tierra Santa, allá en Israel, Jerusalén. Estos templarios han sido directamente fundados en el año 1118 o 1128 por Hugo de Pleiades y Godofredo Saint. Este grupo de los templarios, de ser un grupo que protegía a los peregrinos a Ciudad Santa, se había transformado directamente en un grupo ocultista. Existen dos explicaciones en cuanto al origen de la masonería. Tocamos la primera. El Papa Clemente V y el rey Felipe el Hermoso IV habían prácticamente condenado por sus crímenes al gran maestro de los templarios, que era Jacobo von Ley. Ahora, al haberlo condenado a la hoguera, 7 caballeros habrían venido a recoger cenizas y se los habrían llevado, y ese habría sido el punto de partida para crear los francmasones y a los masones. La segunda explicación de su creación, directamente esto acontece en el año 926 después de Cristo. Existía un grupo de albañiles y estos utilizaban códigos y eran un grupo prácticamente o logia secreta. Dentro de este grupo se habían inmiscuido, ¿quiénes? Se habían inmiscuido los templarios y habían ido transformando a este pequeño grupo secreto en una secta ocultista. Y de allí aparecen los masones. Esto habría ocurrido prácticamente la fundación de la masonería en el año 1717. Hablamos prácticamente de la fiesta de las rosas de Juan Bautista. En esta fiesta intervendrían también los rosacruces, lo cual quiere decir que las bases para la creación de la masonería son los rosacruces y son los templarios. Y cuando hablamos de los rosacruces y de los templarios, estos le deben su origen ¿a quiénes? A la Cábala judía, al libro del Talmud. La Cábala judía, un libro de magia, un libro alejado prácticamente de lo que son las sagradas escrituras, alejado de lo que es la Torá. A este libro
Después de ello vamos avanzando y vemos que la masonería directamente tiene dos enemigos principales, que son uno, el cristianismo, dos, el Estado. Ahora vámonos a los ritos de la masonería. Tenemos al rito de Mizraim, tenemos al rito francés, tenemos al rito escocés y al rito de los derechos humanos. El rito escocés es prácticamente el más utilizado a nivel mundial, el cual está compuesto por aprendiz, compañeros y maestros. Ahora, estos 33 grados, directamente del grado cuarto al grado 18, tenemos directamente lo que es el grado capitular. Del grado 19 al grado 30 tenemos el grado filosófico. Y del grado 31 al 33 tenemos el grado sublime. Pero uno se preguntará, ¿cuál es la cabeza? ¿Será el grado 33? La realidad es que no es el grado 33. Sobre los grados, el final es el grado 33, pero a las sombras hay otros que dirigen todo esto. Por ello, cuando leíamos la Biblia, directamente vemos que Satanás se viste como ángel de luz, porque la masonería se lanza al mundo directamente como un grupo filantrópico que ayuda a la gente necesitada, como un grupo filosófico, como un grupo que directamente ayuda a la moral y al desarrollo de la inteligencia del hombre. Incluso, para triste realidad, hay cristianos que practican y están dentro de la masonería. Es una realidad. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué los masones quisieran construir lo que viene a ser el tercer templo judío? Y luego nos nace otra pregunta, ¿este grupo es verdaderamente satánico? Si está buscando, uno, el desarrollo del hombre moral e intelectual. Dos, está hablando de una eternidad. Está hablando de la búsqueda de la virtud. Está hablando prácticamente de fraternidad, de libertad e igualdad. ¿Cómo podemos hablar que este grupo sea una logia oculta y satánica? Amigo, tú estás exagerando. Entonces vamos a estudiar lo que dice las Sagradas Escrituras. Vámonos a la Biblia. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al versículo 15. Escrito está: vino a mi palabra de yo soy el que soy diciendo, hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho yo soy el que soy, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia nos muestra querubín protector, el cual prácticamente estaba en el jardín del Edén y el cual se ha apartado de las cosas de Dios y se ha encontrado en el maldad. Este es nada más y nada menos que Lucero, este es nada más y nada menos que Satanás, el cual prácticamente engaña a toda la humanidad entera. Pero ahora la pregunta, acá dice que se ha revelado, pero ¿eso qué tiene que ver con el tercer templo judío? Vámonos directamente al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Prácticamente acá la Biblia nos muestra que Satanás ha querido ser semejante al Dios eterno, al Dios creador de todo el universo. Se ha hallado en su corazón maldad y directamente ha querido buscar ser como Dios y sentarse en el templo de Dios allá en el tercer cielo y ser semejante al Altísimo. Ahora lo que busca directamente la masonería es la reconstrucción del tercer templo judío. ¿Por qué razón? Porque el tercer templo judío es figura y sombra de lo que viene a ser el templo de Dios allá en el tercer cielo. Leamos lo que dice la Biblia. Escrito está, Segunda Crónicas. Comenzó Salomón
a edificar la casa de yo soy el que soy en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Hernán Jebuseo. En la Biblia entonces podemos ver que Salomón había comenzado la edificación del primer templo judío. Ahora, este lugar, que viene a ser el monte Moriah, directamente le había sido revelado a David. En este lugar iba a morar directamente el Dios eterno de la Biblia. Leemos la Biblia de nuevo. Escrito está en la Biblia, en el libro de Segunda a las Crónicas, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán aquí para siempre. Este versículo nos muestra directamente que el Dios eterno en ese tiempo de Salomón directamente ha estado, su espíritu ha estado, su poder en esa casa, en el primer templo que Salomón le había construido. Este versículo nos muestra que la gloria de Dios, el poder de Dios ha habitado en esa casa. Pero el Señor también le dijo al pueblo judío que si no guardaba los mandamientos y los estatutos e iba tras dioses ajenos, los iba a esparcir por las naciones. Y aparte de ello, esa casa, el primer templo judío, iba a ser desolada. Y es prácticamente lo que ha acontecido. Ahora, amigo, ¿pero por qué es importante este lugar y esta casa? Porque este lugar ha de volver a construirse en el tiempo del fin. En este lugar directamente se ha de sentar el anticristo. Escrito está en la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. La Biblia dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. En el lugar santo. El primer templo de Salomón estaba dividido de la siguiente manera: lugar santísimo, lugar santo y atrio exterior. Al referirse el Señor Jesucristo al lugar santo, directamente se refiere a que la abominación desoladora, el anticristo, directamente se ha de sentar en el tercer templo judío, construido al final de los días. Y esto es prácticamente una realidad. El anticristo va a aparecer. Y lo que busca la masonería es destruir el cristianismo y crear directamente lo que es el ecumenismo, que todas las religiones nos llevan a un solo Dios, lo cual, como lo hemos dicho, ellos conocen como el Dios al arquitecto de todo el universo, así lo denominan. Ahora, para los budistas, este va a ser el quinto Buda. Para los musulmanes, este va a ser Mahdi. Para los judíos que no creen en el Señor Jesucristo, este va a ser el Mesías. Para los Krishna, este va a ser Hare Krishna. Para los de la nueva era, este va a ser Maitreya. Para todas estas religiones, este va a ser el anticristo, aquel salvador, aquel redentor, aquel hombre grande que éstas están esperando. Pero para nosotros, los cristianos que tenemos conocimiento de las sagradas escrituras y de la profecía bíblica, para nosotros va a ser el anticristo. Por eso la masonería está prácticamente preparando la silla del anticristo. Por lo cual la masonería dice que, uno, Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es como cualquiera de estos. Jesucristo es como Buda, Jesucristo es como Mahdi, Jesucristo es como Hare Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Reunir las religiones, congregarlas prácticamente en uno, eso es el ecumenismo. Y eso se busca, y eso es lo que trabaja la masonería. La masonería utiliza los medios de comunicación, puesto que la masonería prácticamente tiene las riquezas y los grandes medios de comunicación son parte de la masonería. Al ser parte de la masonería, las telecomunicaciones trabajan con el cerebro del hombre, generando prácticamente ¿qué? Generando carreteras neuronales. Estas carreteras neuronales son creadas por la información que directamente el hombre percibe. Y el hombre, de acuerdo a esa realidad que le presentan los medios de comunicación, va formando su realidad. Y esta realidad prácticamente es expulsar a Dios. Ya en el pasado lo han hecho Voltaire, Diderot, Rousseau,
y entre otros más, Nietzsche, que prácticamente han hablado de Dios como para que el hombre sea libre hay que quitar a la infame. ¿Y quién era la infame para estos filósofos? Dios. Meterse a la mentalidad del hombre para que así el hombre se olvide de Dios. Y es justamente lo que ha pasado en el pasado con estos filósofos. En estos tiempos también vemos esa corriente y vemos operar a la masonería utilizando a figuras intelectuales grandes como Stephen Hawking. Stephen Hawking saca directamente el libro El Gran Diseño, en el cual niega a Dios. Y prácticamente vemos la realidad en Europa, que el 60% de los científicos son ateos. Y acá se presentan estas filosofías, la de la nueva era, que prácticamente no es otra cosa que también maneja la masonería, que dice que todos somos energía, que Dios es energía y no es sustancia, y como todo es energía, no tenemos ni principio ni final, somos eternos, y aparte de ser eternos, somos dioses. Es prácticamente la realidad que estos manejan. Y utilizan esto para destruir a quienes, al cristianismo. Y es la realidad. Ahora, si nos vamos en cuestión del Estado, también la masonería busca destruir a cualquier Estado que esté prácticamente regido en forma cristiana. Hablamos, por ejemplo, ahora lo que ha conseguido, se podría decir, porque detrás de cada ataque al cristianismo está la masonería. Hablamos de China, un país comunista ateo. El pueblo chino cristiano sufre persecución a causa de la palabra. Y tener una Biblia en China es un privilegio. Y no solamente esa nación. Ahora vemos filosofías que dicen, oh no, la religión prácticamente, como decía Carlos Marx, es el opio de las naciones, el cual prácticamente mantiene a lo bajo al pobre y exalta al rico, mientras el pobre está buscando su cielo, el rico está explotando al pobre y haciendo su cielo en la tierra. Estos filósofos y científicos trabajan directamente para la masonería, porque cumplen la función de la masonería, desacreditar a la palabra de Dios y hacer que la Biblia sea un libro común y cualquiera, y que todos los caminos lleven a, como dicen los masones, al arquitecto del universo, que los masones no entienden como nosotros los cristianos, que el creador de todo el universo es yo soy el que soy. Estos directamente adoran ¿a quién? A Satanás. Y están preparando la silla del anticristo. Y es la realidad. Ahora, aparte de ello, directamente la masonería, ¿cómo trabaja en cuestiones políticas? ¿Quién es prácticamente más ideal para dirigir una nación? ¿Un príncipe o un presidente? La realidad es que el príncipe es consciente y ama a su nación, pero el presidente simplemente es un títere, es un muñeco utilizado ¿por quiénes? Por los políticos. ¿Te das cuenta? Entonces, la política y el financiamiento económico que le hacen a esta figura pública es lo que le convierte en presidente. ¿Qué significa esto? Tenemos el partido político, tenemos el factor económico, pero ¿qué nos falta para adquirir la presidencia? Nos falta algo, nos falta una imagen pública. Pongo una imagen pública en el poder, pero lamentablemente él no tiene el poder. Los que manejan el partido político y los que financian este partido político tienen el poder, y el que está en el poder, el presidente, es directamente títere de estos. Y es la realidad, por lo cual también la masonería también está metida dentro de esto, por lo cual ella pone presidentes y quita presidentes o utiliza presidentes para su antojo. ¿Y cuál es la finalidad común? Destruir el cristianismo. Es la realidad. Y también destruir lo que viene a ser la moral. ¿Cómo podemos gobernar el mundo entero? ¿Cómo simplificar a los rebeldes? Aborregándolos. Entonces, este grupo masón aborrega a la sociedad. Y es la realidad. ¿Qué es aborregar? Entorpecerse para que se cumpla esa antigua frase: en tierra de ciegos el tuerto es rey. Mientras el hombre es degradado a lo más bajo, a lo animal, directamente estas logias son exaltadas a lo sublime en sabiduría e inteligencia, y así poder gobernar y dirigir a este mundo. Y es prácticamente la realidad que podemos ver ahora. Vemos a una sociedad prácticamente que se está degradando.
vemos que se aprueba directamente el matrimonio homosexual en más de 22 naciones, y esto es contrario a la palabra de Dios. Se rompe la primera institución instituida por Dios, la familia, y esto, y entre otras cosas más, lo vemos por parte de la masonería. Y la masonería también está infiltrada dentro del cristianismo. Deja al cristiano con libre pensamiento, y lo que pasa que cristianos aprueban lo que viene a ser el homosexualismo, entre otras cuestiones más. Y cristianos mismos practican la masonería. Pero ¿cuál es el fin de la masonería? Poner ese nuevo orden mundial y poner en ese tercer templo judío al anticristo. Ahora, bíblicamente entendemos esta realidad. Vemos que Satanás directamente, el querubín protector, se ha rebelado contra Dios, y directamente en el monte del testimonio, directamente en el tercer cielo, ha querido usurpar el lugar de Dios y sentarse al norte y ser semejante al Altísimo. Y esto justamente es lo que la masonería está trabajando hoy por hoy, generando un nuevo orden mundial, porque el anticristo va a aparecer en su tiempo y ha de sentarse en el lugar santo, ha de sentarse en el tercer templo judío. Y nosotros como cristianos no podemos seguir durmiendo, tenemos que despertar, puesto que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y si tu amigo no conoces al Señor Jesucristo, es tiempo de entregarle tu corazón, arrepentirte de tus pecados y aceptarlo como Señor y Salvador, puesto que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea el Señor Jesucristo. No todas las religiones llevan a Dios, solo existe un camino, y ese Señor Jesucristo. Acéptalo hoy y pasarás de muerte a vida. Esto fue Prédicas de la 16 de julio.